Y pues en medio del distanciamiento de más de medio siglo entre Estados Unidos y Cuba, el intercambio de prisioneros se convirtió en una de las piezas clave para que los dos países comenzaran el proceso de acercamiento. Por un lado, la liberación de 3 prisioneros cubanos y por el otro, por parte del gobierno de Obama. Ellos, según la versión cubana, fueron a Estados Unidos a conseguir información de exiliados de su país. Sin embargo, los Estados Unidos los detuvo hace 16 años y los acusó, Mauricio, de espionaje. El segundo caso, Camila, tiene que ver con 2 ciudadanos, el ya conocido el estadounidense Alan Gross y un segundo hombre, un hombre misterioso, un cubano no identificado que estuvo 20 años preso en la isla trabajando para la inteligencia de Estados Unidos. Como lo admitieron ambos gobiernos, ellos dos estaban trabajando para Estados Unidos. Fueron detenidos en Cuba, pero veamos ahora, Camila, la historia de los 3 cubanos que fueron liberados por Estados Unidos. Gerardo Hernández, Ramón Lebañino y Antonio Guerrero llegaron a Cuba y fueron recibidos como héroes. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo, volverán. Los 3 agentes forman parte del grupo conocido como los 5 héroes contra el terrorismo, detenidos en 1998 en Estados Unidos cuando el FBI desmanteló una red de espionaje que actuaba en el sur de Florida. 2 de ellos, René González y Fernando González, habían sido liberados en 2011 y a principios de este año respectivamente. Sin embargo, la liberación de los 3 restantes se había convertido en uno de los estandartes de la resistencia cubana. Fueron injustamente detenidos. El gobierno de los Castro alegó en repetidas ocasiones que los 5 no atentaban contra la soberanía estadounidense, sino que espiaban a grupos de exiliados a los que La Habana atribuye ataques terroristas en la isla. Y del sorpresivo anuncio de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba surgió otro misterio, el del espía cubano que trabajaba para la inteligencia estadounidense, liberado tras permanecer cerca de 20 años prácticamente olvidado en las prisiones de la isla. La puesta en libertad de este agente cubano, cuya misma existencia era un misterio, fue anunciada por Washington tras la liberación del estadounidense Alan Gross. El mismo presidente Barack Obama lo calificó como uno de los activos de inteligencia más importantes del país. Este hombre, cuyo sacrificio es conocido por unos pocos, suministró a Estados Unidos información que permitió el arresto de una red de agentes cubanos. Aunque su identidad se mantiene en la más absoluta reserva, un nombre suena cada vez más fuerte, y es el de Rolando Sarraf Trujillo, un experto en criptografía que trabajaba en el Ministerio del Interior cubano y fue detenido por la dictadura el 2 de noviembre de 1995, acusado de actividades de inteligencia y condenado a 25 años de prisión. Por el momento, ninguna autoridad norteamericana ha confirmado su identidad. Sin embargo, el doble agente habría llegado ayer a la base militar Andrews junto a la comitiva de Alan Gross. Bueno, pues precisamente esas liberaciones de parte y parte es lo que muchos consideran nos tiene aquí sentados, tanto a Barack Obama como al presidente Raúl Castro. Pero habrá algunas concesiones adicionales que se harán de parte y parte. Ya sabemos que se pide pues, la liberación del embargo, pero ¿qué otra concesión tendrá que hacer Cuba que ya sabemos, Mauricio, que no está dispuesto a hacer la concesión política? Sí, vaya uno a saber si hay más cosas por debajo de cuerda, porque en realidad el detonante que haya sido este intercambio de prisioneros, por un lado estos 2, un estadounidense y un cubano que eran prisioneros en Cuba y por otro lado los 3 cubanos prisioneros en Estados Unidos, parece como muy poca cosa en realidad para detonar todo esto tan grande. Más poca cosa parece porque en realidad uno dice, bueno, pues unos cubanos que estaban haciendo contrainteligencia en Miami, dentro de la comunidad cubana en Miami, qué gran amenaza pueden ser por un lado, y por otro lado un señor que trabajaba para la USAID, que es la agencia de cooperación de Estados Unidos en La Habana, y otro señor que estaba haciendo contrainteligencia. Son como cosas, fichas, entre comillas, con todo el respeto humano por ellos, muy pequeñas en este ajedrez de la geopolítica. Yo creo, como decíamos ayer, Camila, que quizás no haya más concesiones debajo de cuerda, sino que hay gran conveniencia para el gobierno de Estados Unidos, en concreto para Barack Obama, porque él cree que así va a erosionar el régimen de Cuba, y hay gran conveniencia para Cuba porque está totalmente ahogada desde el punto de vista económico. Entonces creo que es más la conveniencia mutua, el dejar de lado la testarudez de medio siglo y decir, esto nos conviene a los dos y lancémonos a ver. Yo no creo que haya más concesiones. Solo un detallito, y es que los 5 espías cubanos que estaban detenidos y presos hace muchos años en los Estados Unidos, para Cuba tienen una importancia fundamental. Si usted viajaba a La Habana y a Cuba, se daba cuenta que habían vallas de estos 5 espías como héroes y decía Fidel, regresarán. Y pues así pasó, regresaron.